Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 7 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, en nuestro programa de análisis, de debate, de profundidad de lo que ocurre en Costa Rica y el mundo. Un agradecimiento por estar con nosotros. Hoy ha sido un día intenso para nosotros. Esta mañana más bien, en la primera emisión de Noticias, les presentamos un amplio menú de lo que ha ocurrido durante todo este fin de semana. A las 11 tuvimos un debate de candidatos a la Defensoría de los Habitantes muy intenso, además duró hora con 48 minutos, muy interesante, con el fin no solo de ayudar a la ciudadanía a formar opinión, sino lo sé ahora, sí, había muchos diputados pendientes del debate, además para formarse una mejor opinión y votar. Y hoy en la tarde tenemos aquí en Matices un análisis muy interesante. ¿Por qué? Porque las municipalidades en realidad son el primer eslabón en la comunicación o la relación entre la gente y su gobierno, ¿verdad? Siempre la municipalidad es el eslabón más cercano, y en esto hay una serie de barreras que muchas veces le impiden a las municipalidades desarrollar sus cantones. Hoy queremos hablar de esto, de cuáles son las barreras que se le presentan a las municipalidades a la hora de intentar hacer un mejor gobierno para sus vecinos. Tenemos una mesa de lujo para analizar este tema, así es que vamos con el boceto, que es un reportaje, un estado de situación que nos hace nuestra productora Isel Martínez sobre este tema, y regresamos para presentarles a nuestros invitados. Vamos al boceto y regresamos. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Los 81 cantones del país presentan una serie de deficiencias con las cuales deben liderar desde las alcaldías. En el país hay 81 gobiernos locales y 8 consejos de distrito. Si enumeramos alguna de sus necesidades, encontramos que 13 cantones tienen un desarrollo humano menor a 0.7, donde en un rango de 1 a 0, Belén es el cantón mejor posicionado con 0.96 y Los Chiles con 0.59. En este aspecto hay situaciones que ponen en riesgo la calidad de vida de los habitantes. Uno de los más debatidos es el estado de la red vial cantonal, de la cual el 90% de los 35.000 kilómetros que la componen aún son de lastre. En relación al tema, las alcaldías piden mayores recursos para solventar la problemática. En contraparte, según datos del Ministerio de Hacienda, 20 municipalidades no utilizaron 3.964 millones de colones de las partidas específicas del presupuesto nacional. Dentro de estos ayuntamientos, Limón concentra cerca de 362 millones de colones sin utilizar y se convierte así en el cantón con mayor cantidad de subejecución presupuestaria. Asimismo, las alcaldías actualmente están en contra de un decreto que impide la transformación térmica de los residuos sólidos hasta que no exista un informe técnico que indique que no se causa impacto ambiental ni en la salud de los habitantes. Sin duda, las municipalidades presentan retos y algunos obstáculos, de los cuales profundizamos hoy en Matices. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 2 de la tarde con 10 minutos. Ahí está planteado el tema sobre la mesa, los obstáculos que tienen las municipalidades para realizar un mejor gobierno que el que realizan para sus vecinos. Quiero presentarles a nuestros invitados. Les decía que tenemos una mesa de lujo para hablar de este tema. Está con nosotros doña Sandra García, alcaldesa de San José. Doña Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por habernos invitado a conversar sobre este tema tan importante para nuestros gobiernos locales. Gracias, doña Sandra. También está con nosotros don Roberto Thompson, alcalde de Alajuela. Don Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación y muy complacido y sobre todo estar aquí compartiendo esta mesa con tan estimables colegas.
Gracias, don Roberto. Y está con nosotros don Horacio Alvarado, él es alcalde de Belén. Don Horacio, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas tardes, don Ander, gracias por la invitación y vamos a ver qué podemos aportar y decirle a la población costarricense lo importante que es tener un gobierno local eficiente y eficaz para el desarrollo de las comunidades. Gracias, don Horacio. Cuando yo empecé a hacer programas sobre temas municipales fue cuando me di cuenta que las municipalidades son en realidad ese primer eslabón al que el ciudadano debería de acudir y que muchas veces ni acudimos, ni siquiera le ponemos atención. Yo hasta hace poco no sabía cómo se llamaba el alcalde de mi cantón. Supongo que le pasa a mucha gente que no sabe ni siquiera ni las funciones del alcalde del cantón. Así es que espero que hoy salgamos bastante enterados. Dice CR Lucifo en Twitter: gran programa, las municipalidades son el motor del país y deben ser autosuficientes para el buen desarrollo. Bastante interesante hoy, matices, dice Carlos Jiménez. Quiero intentar hacer una lista de los obstáculos que tienen ustedes a la hora de intentar desarrollar su cantón. Que además son 3 cantones muy importantes para el país y 3 cantones muy desarrollados. En las últimas semanas hemos hablado, por ejemplo, del tema carreteras. Hay una, ¿verdad? Ustedes tienen ustedes, me refiero a las municipalidades, tienen a cargo una gran cantidad de carreteras municipales. Sin embargo, obtienen muchísimo menos que lo que se financia la red vial nacional, que es más corta. Y eso es uno de los elementos en donde notamos, digamos, un obstáculo al desarrollo de los cantones. Doña Sandra, ¿qué pondría usted como principales obstáculos a la hora de que ustedes como alcaldes buscan desarrollar su cantón? Bueno, son muchos, yo creo, los obstáculos que nosotros en nuestros gobiernos locales tenemos. Definitivamente en el caso de San José, el tema presupuestario, el tema de que nosotros tenemos más o menos 300.000 habitantes, pero circulan por San José más o menos 1 millón de habitantes y tenemos que financiar todo lo que tiene que ver con esa población con los recursos propios de la institución, cuando en otros países, por ejemplo, tienen recursos adicionales para ese tema. Y hay un porcentaje importante que la Constitución Política asigna de recursos a los municipios en general, a los gobiernos locales. Y si bien la Unión de Gobiernos Locales ha estado haciendo esfuerzos muy importantes, nombrando grupos para que trabajen en pos de que se nos pueda retribuir a las municipalidades esos recursos, todavía no se ha logrado, ¿verdad? Pero sí se están haciendo esfuerzos y yo diría que eso es uno de los grandes obstáculos que tenemos. Pensemos que el transporte público no es nuestra competencia y en el caso de San José es un tema de contaminación, es un tema de que nosotros no podemos determinar a dónde van las paradas de buses, ni podemos determinar la cantidad de taxis que están en las vías también, ¿verdad? Es competencia del Ministerio de Transportes. Sí coordinamos o hemos coordinado, ya empezamos con la nueva administración a tratar de coordinar también con ellos, porque algunas de las comisiones bipartitas han estado en stand-by, como decimos, pero estamos tratando de hacer, porque prácticamente casi la mayor parte de nuestras acciones tenemos que coordinarlas con el gobierno central, sobre todo en el caso de la capital, aún más, ¿verdad? Pero en el caso de las otras, gobiernos locales también se da una situación de esa naturaleza. Don Roberto, siendo alcalde de Alajuela, ¿cómo lo ve usted? Supongo que el presupuesto se irá repitiendo en la mayoría de municipalidades, pero además del presupuesto, que puede por supuesto incluirlo, ¿qué más le parece que es una barrera, don Roberto? Bueno, a mí me parece que para enmarcar bien el tema, uno debería hablar de que uno de los problemas principales de este país es la atomización en la toma de decisiones. Es decir, hay en este país un sinnúmero de instituciones que participan en las tomas de decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo de un cantón y en general de una región. Dentro de ese marco estamos los gobiernos locales, las municipalidades, que deberíamos ser, en teoría, los primeros o los que llevemos adelante un liderazgo en definir qué tipo de desarrollo queremos para un cantón y cómo lo vamos a ejecutar, y a partir de eso que confluyan todas las decisiones de las distintas instituciones en ese propósito.
Uno de los problemas que tenemos nosotros más complicados que debemos resolver son las enormes diferencias que hay entre nuestras municipalidades. Evidentemente, el esquema de división territorial del país tiene algunas municipalidades que tenemos recursos para hacerle frente a la problemática diaria de los ciudadanos y un sinnúmero, creo que la gran mayoría de municipalidades que son municipalidades relativamente pobres, que no pueden hacerle frente a las necesidades básicas. Me refiero a diferencias sustanciales entre municipalidades como la de don Horacio, como la de doña Sandra y como la que yo represento, con otras muchas que son incluso vecinas de nosotros y que condicionan el desarrollo de las regiones. Entonces, precisamente por eso, yo he venido planteando el tema a algunos compañeros de que el proceso de centralización realmente tiene que ir enfocado hacia la regionalización. Es decir, nosotros tenemos una serie de condiciones en regiones determinadas que nosotros podemos aprovechar si trabajamos de manera conjunta, no de manera individual, y eso ha sido uno de los principales problemas. Evidentemente, nosotros no podemos comparar el desarrollo, la posibilidad que tiene un cantón como Alajuela con la posibilidad que tiene un cantón como Santa Bárbara de Heredia, que es vecina nuestra. Entonces nosotros hacemos un proyecto para mejorar una infraestructura vial porque tenemos los recursos, pero mi estimado amigo el alcalde de Santa Bárbara no tiene los mismos recursos, entonces el proyecto termina en el límite cantonal, lo cual es un contrasentido, un sinsentido. Entonces la gente no entiende cómo va manejando su vehículo por una carretera recién inaugurada y de repente se va en un hueco porque pasó el límite del cantón. Entonces yo creo que aquí hay que volver un poquito a discutir sobre el tema de la descentralización y fortalecimiento de los gobiernos locales a partir de las diferencias que tenemos y cómo vamos a solventarlas para poder llevar progreso y bienestar a las regiones enteras. Alajuela es un cantón, yo creo que igual que Belén, bastante privilegiado en las inversiones, ¿verdad? Por sus condiciones particulares. Tenemos el aeropuerto Juan Santamaría en nuestro territorio y tenemos la zona industrial más grande del país, con un desarrollo enorme. Eso es una ventaja competitiva en relación con todo lo que son los cantones vecinos nuestros. Y entonces, ¿cómo hacemos para poder responder a tanta expectativa de la gente? Con competencias limitadas. Porque vea usted que lo decía doña Sandra, temas tan fundamentales que resolver como el transporte público no tenemos ninguna injerencia. Temas tan fundamentales para nosotros que resolver como el tema del agua, por ejemplo. El tema del agua, que en Alajuela una gran parte del cantón es servido por acueductos y alcantarillados. Tenemos necesariamente que coordinar con ellos. No es una decisión que nos corresponde a nosotros. Entonces ahí hay que entrarle un poquito más a lo que es la raíz de este problema, la atomización en la toma de decisiones que nos impide a nosotros, que debemos ser los que debemos conducir el desarrollo de una región en general, pues para lo que uno está aquí, que es para beneficiar a la mayoría de la gente. Don Horacio, ¿cómo lo ven? Usted empezó diciendo que el gobierno más cercano del ciudadano son las municipalidades, y es cierto. Pero vivimos en un país totalmente centralista, entonces por ahí voy a empezar. Vivimos en un país centralista, y lo decía Thompson, yo para poder poner un semáforo en ruta municipal, tengo que pedir una autorización al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Don Randall, eso me dura a mí 3, 4, 5 meses. Para que me autoricen, insistiendo, para que me autoricen poner el semáforo, y esa insistencia, el semáforo lo compramos nosotros, la municipalidad. Okay. Y una vez que se instala el semáforo, pasa a ser dueño el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. La reparación de ese semáforo lo hace el MOP, no lo hacemos nosotros, porque así lo dice. Entonces vivimos en un ejemplo clarísimo de un país meramente centralista. Y por otro lado también tenemos un gravísimo problema que para mí también es político, es esa figura bifronte que existe entre el Consejo Municipal y la alcaldía. Randall, yo le digo a la gente que cuando a mí me eligieron yo le mentí a la gente, porque aspiraba a ser alcalde de la ciudad de Belén. Y resulta que yo no soy alcalde de la ciudad de Belén, yo soy administrador de los recursos que llegan a la municipalidad de Belén. Porque las políticas, si bien es cierto, las genera el Consejo Municipal. El Consejo Municipal se comporta como la Asamblea Legislativa. Es una copia chiquitita. Sí. Yo tengo 5 regidores, de los cuales son 5 de partidos diferentes.
y se comportan igual. Y es el ente que tiene que generar las políticas, pero resulta que más que políticas es una intervención total en las funciones del alcalde. O sea, es una coadministración. Entonces, por eso yo le digo a la gente que yo los engañé cuando le dije a la gente de Belén que votara por mí como alcalde, cuando realmente soy un administrador de los recursos de la Municipalidad de Belén. Y por otro lado también, me parece que nosotros, uno de los problemas que deberíamos de resolver de inmediato también es la autonomía municipal. Es irrespeto constante que nos tienen a los municipios, a los gobiernos que están más cerca del ciudadano. Por ejemplo, lo del veto con respecto a los desechos sólidos me parece una barbaridad. Yo tengo problemas de zonas francas por un irrespeto que hicieron a las municipalidades, nunca se consultó, y entonces me parece que también esa autonomía que nosotros debemos tener para poder resolver muchos de los problemas se nos hace cada vez más difícil. Y entonces lo que decía la alcaldesa de San José, bueno, tenemos que coordinar con las instituciones. Coordinar con las instituciones, nosotros para resolver un problema es mejor resolverlo casi, y lo voy a decir públicamente, como de calladito, ¿verdad? Porque coordinar con instituciones para resolver un problema que tal vez es de urgencia, ya se requiere 3, 4, 5, 6 meses, ¿verdad? Y entonces eso, sin contar lo que han hablado los compañeros sobre la infraestructura que tenemos que tener, me parece algo sumamente importante y que estamos apuntando todas las municipalidades a manejar la parte social de la población que nos corresponde. Cada uno de nosotros tenemos área social, damos becas, que eso lo debería dar el Estado, ayudamos a las escuelas y colegios, y eso debería ser el Estado, pero nosotros lo hacemos, ayudamos a los EBAIS, le damos dinero, y eso debería ser asunto del Estado. Pero sin embargo, la primera institución que tocan para poder ayudarle a esas otras instituciones que son de gobierno, y estamos en un país totalmente centralista, los primeros que llegan es a tocarnos las puertas a nosotros, porque resulta que no tienen pupitres en la escuela tal, porque resulta que el tanque séptico no funciona, o resulta porque tal vez no tienen cómo llevar los medicamentos de una clínica central a los EBAIS de los distritos, y entonces nosotros tenemos que correr a resolver todos esos tipos de problemas. Dejo nada más ahí, me parece que una de las cosas que deberíamos de hacer es lo que hacen otros países, de Panamá para arriba y de Nicaragua para abajo, la situación es totalmente diferente. Ahí los alcaldes son alcaldes, no son administradores. Solo en el caso para Centroamérica, solo tomando Centroamérica, nosotros somos administradores y no alcaldes. Un día yo estaba ayudando a mi hijo a estudiar para el examen de estudios sociales de 3er grado, y me costó un mundo definirle las funciones del consejo y de el alcalde, porque me decía, pero entonces el alcalde no manda. No, el alcalde no manda, el que manda es el consejo, y el alcalde administra de alguna forma o ejecuta. Y quería ir, ya le doy la palabra a doña Sandra, para ir ahorita despacito, porque quería hablar de la autonomía respecto a la entidad del gobierno central, a las entidades del gobierno central, y después al tema de los consejos municipales en particular, doña Sandra. No, quería también aportar el tema del transporte mismo, el ejemplo del tranvía de San José, que realmente hubo muchos estudios, cooperación del gobierno francés, y ya sabemos que con este gobierno el tranvía no va. Era una salida muy importante para la ciudadanía, para el transporte, para tratar de disminuir por lo menos la aglomeración tan fuerte que hay en San José. Sé que hay otras que este Ministerio de Obras Públicas y Transportes, su jerarca, tiene otras opciones, pero el tema va a ser otra vez cuánto tiempo se va a llevar. Ya había una solución, bueno, ya se dice que esa no es la solución, pero hubo cualquier cantidad de estudios y de avances en ese tema, y por lo menos desde la Municipalidad de San José lo vemos como un retroceso. Usted no puede como alcaldesa de San José impulsar un proyecto de tranvía en San José, porque es un tema de transporte público. No, sí, impulsarlo sí, ya se impulsó y se hizo todo. Usted no puede. Pero yo no puedo decidir, vamos con el tranvía porque es lo mejor, porque ya se hicieron todos los estudios y se dice que esa es la mejor manera de resolver el problema. Desgraciadamente nos coincide ahora con el cambio de administración, y esta administración dice no va el tranvía. Por ejemplo, para hablar de las limitaciones que nosotros normalmente tenemos, ¿verdad? Los buses, por ejemplo, que entran a San José, me imagino que será igual en Alajuela, igual en Belén, los buses usan rutas cantonales a veces, ¿verdad? No solo usan siempre, rutas nacionales. Sí, nacionales y cantonales. Pero ustedes no pueden tomar decisiones sobre eso. No podemos tomar decisiones sobre eso, y eso realmente agrava también
de toda la situación de transporte, ¿verdad? Porque si bien es cierto, en algún momento ha existido un proyecto de que los buses no entren a San José, yo estaría totalmente de acuerdo si le damos un servicio público a las personas de a pie, a las personas que como nosotros tenemos carro, la mayor parte, no todos, de los funcionarios públicos y funcionarios privados, pero y toda la gente que tiene que tomar el bus, lo vamos a hacer caminar y vamos a hacer mojarse en un país que llueve 8 o 9, cuando no es sequía como ahora, ¿verdad? Llueve 8 o 9 meses al año. O sea, las personas de a pie hay que darles una opción, y tendrá que haber una circunvalación, algo que les permita transportarse hacia sus lugares. Entonces, sí, efectivamente, el hecho de no poder nosotros como gobierno local poder decidir de estos temas tan importantes y poder hacerlo con participación ciudadana, que es el otro tema que hablábamos. La participación ciudadana es fundamental, y también yo creo que ahí es un reto importante y a veces hasta deuda que tenemos de favorecer los mecanismos para esa participación ciudadana. Sí, tal vez ahí, si usted abre el micrófono ahora, vamos a terminar el programa y probablemente no sé cuántas llamadas va a haber de gente que nos va a reclamar a los tres, sí, de distintas cosas que hay en cada una de las comunidades, en cada uno de los cantones. Perdón, Thompson, que no hicimos tal vez no cambiamos la parada o no la hicimos, pero no es un asunto tampoco nuestro. Una parada en ruta cantonal es que pedirle permiso al MOP para poderla cambiar. Entonces, al final de cuentas, yo he venido insistiendo, cuando este país realice la importancia que tiene la delegación de todas esas competencias que bien menciona don Horacio, están concentradas en un gobierno absolutamente centralista, y de nuevo confíe en los gobiernos locales, y sobre todo, un poco mezclándolo con lo que dice doña Sandra, en las propias comunidades. Mire, nosotros en Alajuela hemos tenido la grata experiencia de trabajar con las asociaciones de desarrollo. Más de 3.500 asociaciones de desarrollo hay en Costa Rica. Es un voluntariado enorme. En Alajuela, por ejemplo, Cantón, más de 150 asociaciones de desarrollo. Y hemos tenido la grata experiencia de trabajar con ellos, que son además quienes tienen el pulso de cada uno de los problemas de las comunidades. Y entonces hemos hecho alianzas estratégicas para poder financiar proyectos a esas comunidades a través de la ejecución mediante asociaciones de desarrollo. Y bueno, al final de cuentas, ¿de qué se trata? De que lleguen las cosas a donde tienen que llegar, es a satisfacer las necesidades de la gente que está reclamando permanentemente. Hoy tuve la grata posibilidad de ir a participar en el inicio de los trabajos de una escuela en Pavas de Carrizal. 5 años lucharon la comunidad de Pavas por esa escuela. Ese es otro tema. La infraestructura educativa en nuestros cantones. ¿Por qué no confiamos en las municipalidades para que ejecuten la cantidad de recursos que existen a nivel del Ministerio de Educación Pública y que nosotros sabemos dónde podemos ubicarla con mayor prioridad? Y tienen que pasar a veces 4, 5, 6 años para que una infraestructura educativa sea completamente renovada. Entonces hay una serie de temas en donde nosotros deberíamos, porque nos exigen, tener injerencia, y que no tenemos competencia ni tampoco tenemos los recursos. Ya los compañeros de la NAI han venido trabajando mucho en el tema de la reforma a la ley 8114. ¿Cómo es posible que, teniendo las municipalidades la administración de más del 80% de la red vial de este país, recibamos, ¿qué será?, el 7%, un poco más, del impuesto a los combustibles? ¿A qué hora vamos a poder trabajar en la recuperación de toda esa red vial? Entonces hay muchos temas en donde probablemente, si nos pusiéramos a hacer un inventario, nosotros podríamos aportar mucho más como municipalidad. Y no digo nosotros tres, porque ahora estamos nosotros, pero en términos generales el régimen municipal podría aportar mucho más. Pero dice el artículo 1 del Código Municipal: el municipio está constituido por el conjunto de vecinos residentes de un mismo cantón, que promueve y administra sus propios intereses por medio del gobierno municipal. Escuchando hablar a los tres, me queda la duda más bien al revés. ¿Qué administran ustedes entonces? El transporte público es el MOB, el agua es allá. ¿Ustedes qué administran? Problemas, como dice Thompson, y servicios. ¿Cuáles servicios? Bueno, la municipalidad de Belén da el servicio de agua. Ajá. Recolección de residuos sólidos, limpieza de vías.
mantenimiento de las rutas cantonales, ¿verdad? Que son con recursos propios, porque en el caso de Belén, por ejemplo, a nosotros el Estado nos da solo 32 millones de colones por año. ¿Y sabe cuánto le devolvemos nosotros al Estado? 380 millones de colones. Sí. O sea, somos eficientes en la recaudación para el Estado, sin embargo el Estado para con nosotros no. Eso es donde decía Thompson sobre muchas funciones o acciones que nosotros hacemos, ¿verdad? Principalmente el área social, lo que usted decía sobre las aulas. Pucha, qué interesante todo ese presupuesto que está en el Ministerio de Educación, que es un lío, ¿verdad? Es un lío el DIE. Es un lío aprobar una o 4 aulas para determinada escuela y colegio. Bueno, pero si nosotros tenemos los arquitectos, bueno, las municipalidades, porque tengo que ser realista, las municipalidades que lo tenemos arquitectos, nosotros somos los que damos los permisos de construcción, está la sociedad civil como las juntas de educación que son vigilantes de los recursos. Ténganlo por seguro que esos recursos que le da el Estado al municipio para hacer aulas se van a triplicar. En vez de hacer una aula vamos a hacer 2, porque eso se encarga la misma comunidad. Y entonces sí, administramos en el caso de Belén todos los servicios que brindamos. Pero por ejemplo, vías no administran, educación no administran. Bueno, las vías cantonales sí. Perdón, pero igual, pero eso es una administración a medias, porque para poner una parada en una ruta cantonal, que viene el bus de Heredia hacia Belén, tenemos que mandarle al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que nos autoricen esa parada. ¿Usted no se siente autónomo? No, señor, para nada. Del gobierno central, ahorita entramos al consejo, pero el gobierno central. Del gobierno central, no. Doña Sandra. Relativamente, pero digamos la 8114, como bien dice, ahí tiene una comisión que la tenemos que presidir nosotros por fuerza, ¿verdad? Por obligación, y ahí entran recursos que nosotros tenemos que complementar para poder medio salir adelante con la red vial cantonal de la MUN. Don Roberto, ¿usted se siente autónomo respecto al gobierno central? No, realmente volvemos al inicio de mi exposición. El tema aquí es que hemos disfrazado la descentralización. A nosotros nos corresponde en municipalidades administrar los problemas, efectivamente, porque todos los días, mire, sábados, domingos, en las noches, feriados, tenemos problemas en todos nuestros cantones. Aquí en la mesa tenemos 3 cantones con distintas realidades. Belén es un cantón mucho más pequeño, progresista, que tiene industria, que ha progresado muchísimo, pero son 12 kilómetros cuadrados. San José administra una ciudad, ¿verdad? Que son 45, la capital, donde confluyen 1 millón de personas todos los días, y hay que brindarle servicios a toda esa gente. Nosotros tenemos un cantón de 400 kilómetros cuadrados, con realidades tan distintas desde allá de San Miguel, Cinchona, hasta el lado de San Rafael, o Turrúcares, o la Guásima. Entonces las realidades, incluso a nivel del mismo cantón, son muy diferentes, y las necesidades son muy diferentes. No solo es el tema de la ciudad. Entonces nosotros deberíamos poder establecer políticas públicas que nos permitan procurar un desarrollo equilibrado del cantón con cierta independencia, y que más bien todas las instituciones alrededor de las decisiones que ello implica, más bien lleguen a partir de una política de desarrollo cantonal y se ajusten a esa política, pero no andar nosotros pidiendo, solicitando, reclamando de alguna forma que nos apoyen y nos ayuden en un esfuerzo que al final de cuentas todos deberíamos estar en lo mismo, que es ayudarle a la gente. De hecho, cuando esta autonomía no es plena, aunque sea de forma tácita, y viéndolo desde el punto de vista más negativo, también sirve para presionar a los alcaldes. Y no digo necesariamente, digamos, no estoy satanizando una presión absolutamente indebida. Lo que digo es que, por ejemplo, si usted no logra, don Horacio, hablar en silencio, que fue la frase que usó, con gente del MO para que le ayude a acelerar lo del semáforo, y usted le cae mal al ministro de Transportes de turno, seguramente le costará más. Por supuesto. Eso genera una presión, porque en realidad... Pero, y no solo eso, ¿sí? Si soy del partido diferente, claro, a eso va a llegar. Perdón, voy a utilizar una palabra que usaba mi abuelo, más peor. Los 3 son de Liberación, ¿cierto? No, don Horacio no. No, don Horacio es del PUSC. Don Horacio es del PUSC. Es que me acaban de preguntar, los 3 son de Liberación. Adolfo
JSCR, no. Don Horacio del PUSC, don Roberto de Liberación y doña Sandra de Liberación. Sí, pero esto no Sí, tiene que ver necesariamente con partidos No, políticos. claro que no, todo lo contrario. pero uno, digamos, hoy porque el PAC es el que está en gobierno, pero si uno lo ve al contrario, digamos, significa que existe el mecanismo, aunque se use o no, pero existe el mecanismo para presionar a los alcaldes finalmente, desde el gobierno central, aunque se use o no se use ahora. Usted les cierra permisos, los ahorca con temas de transporte público. No, yo puedo decir que sí. Yo no lo analizo así. Yo sí puedo decir que sí, en algunos momentos, y voy a decirle dos cosas, ¿verdad? Y dos ejemplos clarísimos. No puede presentarse un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa que tiene que ver con tributos sin el respeto y la consulta de las municipalidades. Esa es una. Y ya se hizo una, la ley de zonas francas. Y lo otro, no se puede presentar una moratoria a un proyecto de gran importancia para todas las municipalidades como la recolección de los residuos y la posibilidad de utilizar esos residuos en generar electricidad. Y con consulta a las municipalidades, no se consultaron a las municipalidades. Entonces, perdón, pero esos son dos ejemplos clarísimos de una realidad que yo por lo menos las estoy pasando. Aquí el ministro de Ambiente, hicimos un programa de ese tema, el ministro de Ambiente dijo, es que yo me asusté por lo que pasó en San Ramón, entonces tomé la decisión de la moratoria, y estaba la alcaldesa de San Ramón aquí sentada, entonces le dijo, ¿y por qué no me llamó? Para preguntarme a mí, digamos, qué era lo que había pasado en San Ramón. ¿A ustedes les afectó, don Horacio, directamente? Digamos, ya habían hablado con alguna empresa, porque hay municipalidades que ya tenían adelantadísimas, digamos, las conversaciones con alguna empresa que la moratoria vino a echárselas a perder. Quiero decirte que en el caso de Belén, y lo decía Thompson, quizás por ser un cantón tan pequeño tiene una gran ventaja. Entonces lo que nosotros es contratamos una empresa para que nos recoja los desechos, ¿verdad? Sí. Y entonces esos desechos lo paga una empresa y la empresa verá dónde los deposita. Pero yo no tengo que verlo desde el punto de vista de Belén, tengo que verlo desde el punto de vista del país, y más que represento a la NAI. Entonces tengo que verlo como el problema que tienen todos los alcaldes de este país, la crisis que tienen los alcaldes en Guanacaste con respecto a dónde van a tirar, y voy a decirlo así, a dónde van a ir a tirar esa basura. O sea, la solución es muy difícil. ¿Qué queremos? ¿Botaderos a cielo abierto o producción de una energía controlada? Me parece más bien que es que no, y voy a decirlo de esta forma, dentro de la institución, tanto el Ministerio de Ambiente y Energía como también el Ministerio de Salud, ya me parece que no tienen los profesionales suficientes, ¿verdad? Para que en el camino vayan haciendo el análisis y el estudio si la empresa que va a generar esto produce daño o no produce daño. Pero tal vez ahí, ese es un ejemplo típico de lo que ocurre en este país, cómo nos ponen a administrar problemas. El caso de la basura. Nos dieron la ley a nosotros. El caso de la basura, este es un problema nacional, es un problema país, que hay que resolverlo con visión de país. Pero le atribuyen, le asignan las responsabilidades a cada uno de los municipios, que cada uno de los municipios lo resuelva como pueda, y eso no puede ser así. Es decir, no puede ser que la municipalidad de un lado esté viendo a ver cómo hace para botar la basura, otro lo tenga resuelto, otro tenga problemas. Eso no puede ser. Y a veces municipalidades una a la par del otro. Nosotros participamos de la Federación de Municipalidades de Occidente, de Alajuela, y la mayoría de los compañeros están desesperados determinando a ver qué posibilidades hay para negociar contratos de recolección de basura. Y de nuevo, se le carga a las municipalidades la obligación de resolver un problema que tiene que ser enfocado con una visión nacional. Es integral. Pero de todas maneras, el tema de la basura trasciende la recolección, ¿verdad? Si nos vamos a limitar a ver simplemente la recolección, no estamos haciendo nada. Ahí la educación, el Ministerio de Educación tiene un papel importantísimo también que jugar, y la ciudadanía en general. Pero nosotros no, el tema ya en Femetrón, que es la de nuestras municipalidades, también ya teníamos bastante avanzado el tema. En Alajuela lo tenían avanzado, o sea, ya en el país había un avance, y se nos viene esto. Entonces sí hay de alguna manera sí hay la entonces injerencia. Imagínense, estamos hablando transporte público, estamos hablando basura, estamos hablando de agua, estamos hablando de recuperación de la infraestructura, y todo eso le hacemos frente con serias limitaciones presupuestarias y incluso de competencias, en donde seguimos dependiendo de otras instituciones del Estado. Le está preguntando un tuitero si hay algún proyecto en la Asamblea Legislativa para cambiar estas situaciones, de que ustedes logren controlar algunos elementos de sus cantones. Bueno, yo lo que creo es que se hizo un esfuerzo, ¿verdad? Se hizo un esfuerzo en el tema de descentralización, digamos, en general se hizo un esfuerzo
al final del gobierno de don Oscar Arias para poner en vigencia la primera ley de transferencia de competencias y recursos, que al final de cuentas se complicó un poquito la ejecución, pero yo insisto, no es solo transferir plata, ¿verdad? Es que también tenemos que tener los instrumentos para poder hacer efectiva la ejecución de ese dinero, pero con una visión mucho más amplia del desarrollo, no limitada a lo que cada uno de los cantones decida, sino un poco más con visión regional y nacional. Pero yo pienso que con ese 10% sí llegó un proyecto a la Asamblea Legislativa que nos daba un 1% en diferentes proyectos, entre esos el de transporte, que de alguna manera regulaba el tema de las paradas de taxis, nos lo trasladaba a nosotros, paradas de buses, nos trasladaba también a los gobiernos locales, y entonces dividía ese 10% en 1% los diferentes proyectos. Si recuerdo bien, fue la señora que fue ministra de Planificación al inicio del gobierno, doña Laura Chinchilla, doña Laura Alfaro, la que creo que dijo que eso no iba, ¿verdad? Pero insisto en que yo creo que, no sé, creo que ANAI también, pero la Unión de Gobiernos Locales y ANAI están trabajando muy duro en eso, y yo pienso que tenemos que seguir dando la lucha, porque el problema es que ese 10% lo da la Constitución, pero no dice el cómo. En eso se ha estado trabajando, y yo creo que vamos a seguir trabajando en ese tema. Sí, la ANAI viene trabajando en varios proyectos legislativos. Nos hemos estado reuniendo con la Comisión de Asuntos Municipales, y nuestra intención es, una vez que pase este mes de extraordinarios, nosotros sentarnos junto con la Comisión de Asuntos Municipales y presentar varias reformas al tanto al Código Municipal como también algunas leyes que nos puedan dar más autonomía. Igual opino que Thompson, o sea, no vamos aquí los tres pidiendo dinero, ¿verdad? Sí. Y esto que no se malinterprete, porque podría decir nuestro alcalde de Upala, pero yo se ocupo, ¿verdad? Claro. Pero es que al momento en que a uno le puedan dar competencia, al momento en que uno puede ser más autónomo, uno puede generar más recursos, inclusive propios, ¿verdad? Y no ponernos tantas trabas. Yo tengo un problema gravísimo. Belén pasa los mantos acuíferos más importantes del país. El 60% de la ciudad de San José toma agua de Fuente Mulas. Bueno, ¿qué pasa? Porque nosotros no tenemos plantas de tratamiento. A mí me cuesta $4.7 millones ejecutar esa gran obra. ¿Y por qué yo no puedo ir directamente con el BID o con el Banco Mundial a pedir un préstamo? No lo puedo hacer, tengo que hacer vía gobierno. Sí. Entonces todavía creo más que no somos autónomos. Y es que además en eso que dice don Horacio, uno sigue pensando que hay en el país aún cierta desconfianza, ¿verdad?, en las mismas capacidades de la mayoría de las municipalidades. Vea usted lo que sucedió con el crédito del BID para infraestructura, ¿verdad? Era un crédito que los recursos debían ser transferidos a las municipalidades directamente, y ya las hubiéramos ejecutado hace no sé cuánto tiempo, y ya se hubieran visto las obras. Bueno, se creó una unidad ejecutora en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y bueno, por lo menos que yo sepa, prácticamente nada de ese crédito se ha podido ejecutar en obras. El otro día estuvimos en una reunión con el ministro de Transportes y nos decía que van a empujar un poquito ese tema, pero de nuevo, yo pienso dicen que piden requisitos casi imposibles de cumplir. No tienen la menor idea. Nuestros ingenieros están haciendo tesis de nuevo, como que si estuvieran estudiando, sacando la tesis en la universidad para poder ejecutar este dinero. Igual, pongo ejemplo, nosotros empezamos con un puente en Belén. Resulta que nos costaba más caro construir el puente con el proyecto BITMOP que hacerlo nosotros, y el puente ya está hecho. Nos costó 180 millones de colones, y con el BITMOP nos salía aproximadamente en 300 millones de colones. Y hablando de autonomía, para cerrar la autonomía respecto al gobierno central, el veto pasa por ahí indiscutiblemente. Aquí tuvimos a Enrique Rojas Franco, hablándonos del tema, absolutamente en contra del levantamiento del veto desde el punto de vista constitucional. La semana pasada estuvo aquí don Rodolfo Pisa, el que aprovecha porque la jurisprudencia que cita Marvin Carvajal, que es el director jurídico de Casa Presidencial, es un voto de don Rodolfo Pisa papá, ¿verdad? Y entonces don Rodolfo Pisa hijo lo interpreta y dice no se puede hacer lo que se hizo. Ya hay una acción de inconstitucionalidad en la Sala Cuarta.
¿Ustedes lo ven como una violación directa a la autonomía municipal? En el caso suyo es su autonomía municipal, doña Sandra. En el caso mío es totalmente nuestra autonomía municipal, sí consideramos que se vio violentada. Creo que nuestra acción de inconstitucionalidad, espero que mañana, pasado mañana más tarde, ya esté ingresando a los tribunales. Y sí, totalmente estamos de acuerdo en esa línea, ¿verdad? No puede ser que se regale una calle y que con todo lo que con eso trae, ¿verdad? Claro, pero más allá del fondo, digamos, del caso en particular, de la calle, ¿verdad? Cuando uno lo ve en macro, sí, cualquier decisión que sea, es pasarle por encima de una decisión municipal. Es pasarle, sí, es que no solo eso, o sea, ya la municipalidad había dicho, no estamos de acuerdo, no avalamos esto, pero y por eso se detiene, y además teníamos una solución que nos llevó mucho tiempo, por supuesto que nos llevó tiempo, pero una solución conversada con ellos, o sea, socializada con las personas, la población meta, y ahí está la solución, ¿verdad? Pero sí, nosotros consideramos que definitivamente la autonomía... Y la inseguridad jurídica que puede establecer en este país, y nosotros que trabajamos, yo soy un mortal ingeniero, ¿verdad? No soy abogado, pero entonces la inseguridad que puede crear dentro del departamento legal, este tipo de cosas es impresionante. Sí. No, de hecho, igual depende al abogado que usted le consulte si está de acuerdo o no con el veto. Sí, pero yo creo que en ese tema la mayoría coincide, ¿verdad? Sí, hay un tema de competencias, de hecho, extralimitación de competencias, claro, es así. Y bueno, nosotros yo pienso, como régimen municipal, hemos apoyado a la municipalidad de San José abierta y claramente. Nos parece que esto es una violación al tema de la autonomía, en donde ni siquiera se consultó la decisión, ¿verdad? Ni en el momento de aprobarse la ley, ni en el momento en que se aprobó el veto. Entonces, todavía más grave, ¿verdad? Y bueno, vamos a esperar las resoluciones de la Sala Constitucional, pero eso le da una muestra, por ejemplo, en la capital, en la municipalidad más grande del país, la más importante, de cómo se tratan algunas cosas, ¿verdad? Y eso es un poco el reflejo. Usted mencionaba el tema de que si estamos sujetos a los vaivenes de la política. Entre más fortalezcamos el sistema de descentralización, menos vamos a estar sujetos a eso. Señor. Porque entonces don Horacio no necesita ir a hablar con el ministro de Transportes, porque tiene él las potestades y competencias y probablemente los recursos para poder desarrollar proyectos importantes, compartirlos con el MOP, pero no depender de una decisión de alguien que esté ahí. Y esto no tiene que ver con partidos políticos, tiene que ver con la institucionalidad. Ni con personas, ni con partidos políticos. Voy a robarles unos minutos para ir a una pausa comercial y regresamos para hablar sobre autonomía a lo interno, pero además participación ciudadana en la toma de decisiones de las municipalidades. Son las 2:48. Gracias por estar con nosotros en Matices. Son las 2 de la tarde con 56 minutos. Hoy, en lugar de noticiero a las 11, tuvimos el debate entre candidatos a defensores de los habitantes, pero hay noticias importantes. Arecep aprobó una disminución, gracias a Dios, de 37 colones en el litro de súper, 30 colones en el litro de plus. Así es que bueno, ahí esa es la buena noticia del día. En el campo internacional hay varias noticias importantes. El Estado Islámico logró controlar una importante base aérea siria y esto le da muchísimo más control sobre una parte vasta del país, mientras el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no ha decidido y está intentando más bien desplazar hacia el Congreso la decisión de si tiene una intervención militar en Siria particularmente, porque está en un zapato. Si se mete a Siria a luchar contra el Estado Islámico, fortalecería a Bashar al-Assad. Y también el presidente de Francia disolvió hoy el gobierno luego de que dos de sus ministros criticaran sus políticas económicas. Parte de las informaciones más importantes que estamos preparando para ustedes. Hay un estudio muy interesante que se presentó hoy sobre las opiniones religiosas de los costarricenses y otro sobre la salud mental de los costarricenses. Pero bueno, estamos hablando sobre las municipalidades, los obstáculos afuera y adentro
que tienen los alcaldes para desarrollar su cantón, y vamos con los obstáculos desde adentro. El Código Municipal, de aquí está buscando ¿qué hace quién en la municipalidad? El artículo 13 del Código Municipal dice que el gobierno municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Consejo, con C, integrado por los regidores que determine la ley, además por un alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular, y que el Consejo lo que hace es fijar la política y las prioridades del desarrollo del municipio conforme al programa de gobierno inscrito por el alcalde municipal para el periodo al que fue elegido, mientras que el alcalde dice que le corresponde ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales. Hay algo que yo no tengo claro y supongo que muchos no lo tienen claro. Dice, fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio conforme al programa de gobierno inscrito por el alcalde municipal. ¿No es esto un contrasentido, don Horacio? O sea, el Consejo Municipal en realidad debería de fijar las políticas respecto a su programa de gobierno, pero usted no lo puede desarrollar si no lo autorizan. Así es, nosotros lo que hacemos es todo un programa de gobierno, ¿verdad? Inclusive hacemos una concertación con los ciudadanos, presentamos al Consejo Municipal las propuestas que no únicamente el alcalde lleva, sino también ya analizado y aprobado por la sociedad civil, y entonces ya ahora es el Consejo Municipal quien revisa el documento, lo analiza, y si está de acuerdo con lo que presenté, bueno, y si no también lo puede eliminar. Esas son las cosas que hablé en un inicio, de esa figura bifronte que existe entre la alcaldía y los consejos municipales. Nosotros podemos llevar propuestas de cómo hacer carreteras, cómo buscar recursos propios, pero si el consejo no lo acepta, hasta ahí quedó. Es que tal vez el plan de gobierno con el que se gana la alcaldía, digamos, ¿verdad? Ese es el que es válido. Lo que pasa es que cuando se lleva ya diferenciado, ya por programas al consejo, ahí es donde está la intervención y donde te pueden decir, esto sí, o sea, hay muchas maneras de cumplir una meta o de cumplir objetivos, no hay un solo camino. Y entonces a veces uno propuso un camino, pero en el consejo municipal dicen, no, yo no quiero quiero este otro. Y ellos en última instancia son los que aprueban. Es igual que nos pasa con el presupuesto. Presupuesto ordinario, por ejemplo, que eso el presupuesto ordinario se aprueba con 6 votos. Pero las modificaciones se aprueban con 8. Entonces, a mí por lo menos eso también me parece un contrasentido. A mí debería de ser en ese caso al revés, si se quiere, o ninguno, simplemente que se aprobaran con 6, porque realmente hay entrenamientos, hay que entrar en negociaciones para poder que nos aprueben el presupuesto municipal, por ejemplo. Y el presupuesto obviamente que está ligado con la propuesta, con el planteamiento inicial que quien en su momento era candidato presentó ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Ese es el plan de gobierno que a nosotros nos toca ejecutar. Sí, en otras legislaciones funciona una figura bastante interesante que es que el alcalde es parte del consejo y presidente del consejo municipal. Entonces eso le da mucha mayor presencia a lo interno de las deliberaciones que deberían limitarse. Y a mí, vea, yo he tenido una muy buena experiencia con el Consejo Municipal de Alajuela, por lo menos durante estos 3 años y medio. Distinto a lo que pasó durante 4 años en Alajuela, que en los 4 años anteriores hubo un enfrentamiento permanente entre el Consejo Municipal y la administración, y eso causó muchos problemas. Y problemas de ejecución de mucha obra pública y de poder llevar adelante un programa de trabajo. Yo he tenido una muy buena experiencia. Sin embargo, el Consejo Municipal de Alajuela son 11 regidores propietarios de 6 partidos políticos. Me pasa un poco como le pasa a don Horacio o a doña Sandra, y que ese es el tema. Bueno, eso es una decisión del electorado, ¿verdad? El sistema de pesos y contrapesos. Sin embargo, a mí lo que más me preocupa de todo es el tiempo que se desgasta en cuestiones que no tienen trascendencia. Es decir, a veces pasamos 2 y 3 horas discutiendo asuntos que no tienen trascendencia desde el punto de vista de desarrollo cantonal, y se pierde una oportunidad enorme. El Consejo normalmente sesiona 6 veces por mes, y limitadamente, por lo menos en Alajuela son 3 horas de la sesión, así es establecido, pero hay asuntos como estos que hemos hablado ahora,
por ejemplo, propuestas de desarrollo, temas del agua, temas de transporte público, temas de la infraestructura, temas de recuperación, de inversión, de generación de nuevas fuentes, que no se discuten porque no hay tiempo para discutirlas. Y entonces estamos amarrados, y creo que a todos nos pasa igual en las distintas municipalidades, a debates interminables por asuntos que tal vez no tienen trascendencia y que se enfocan mucho en el tema político de momento, y yo creo que eso debería llevarnos también a meditar un poquito acerca de las competencias, ¿verdad? Las competencias, para definir claramente esas competencias. Yo por lo menos creo que el alcalde debería formar parte del consejo y debería presidirlo. Me parece que esa es la forma en involucrar las políticas que la administración municipal quiere llevar adelante con la misma dinámica de los consejos municipales. La agenda que se maneja en las sesiones municipales la maneja el presidente municipal, nada más, ¿verdad? Y puede hacerla con 6 horas antes, porque usted llega a la sesión y se lo dan a los regidores y el alcalde la agenda de que se va a discutir ese día en la sesión. Y el alcalde no tiene la posibilidad de que uno de los puntos importantes de los que estamos tratando aquí o cualquier otro punto sea tomado en la agenda si el presidente no quiere. Y otra cosa que me parece también, no sé en el caso de ustedes, pero en el caso mío, yo soy el número 4 de la agenda. Entonces, tengo que escuchar lo que dice don Thompson. Una discusión si los patos tienen que ser amarillos o verdes o rojos, ¿verdad? Y es una discusión de 1 hora. Y después yo presento el informe del alcalde, que son temas sumamente importantes, licitaciones, presupuesto, algunos cambios, y entonces termina mi labor como presentar lo que llevo y las preguntas que le hacen a uno. Dígame una cosa, ¿qué pasa con el hueco que se encuentra en tal calle? Mira, ¿qué pasa porque hay unos containers aparqueados en tal lugar? O sea, esos son el tipo de preguntas que le hacen a uno después. Y te voy a decir porque hay una confusión, y es un poco lo que preguntaba usted. Hay una confusión entre competencias, ¿verdad? Y la experiencia que todos tenemos es de algunos, no todos, pero algunos regidores que quieren ser parte de la administración municipal. Y mientras eso no esté totalmente definido en cuanto a competencias, vamos a seguir sufriendo esa misma situación. Hoy nosotros, mañana otros, ¿verdad? Porque es un mal endémico, un poco lo que ha venido pasando siempre. Yo pienso que el hecho de integrar a los alcaldes al propio Consejo Municipal con voz y con voto y en la definición de los temas prioritarios que deben analizarse, podría alivianar eso, porque, bueno, el Consejo tiene unas competencias, pero la administración tiene otras, y siempre eso se termina mezclando. Y esos son los tipos de reforma que la ANAI estamos trabajando para que tengamos la posibilidad de que el alcalde forme parte del Consejo Municipal, no únicamente con voz, sino también con voto, y agendar los temas importantes que se vayan a discutir. Yo estoy trabajando también IFAM, cuando estuvo Karen Porras también se estuvo trabajando, y nuestras respectivas organizaciones territoriales también lo hemos estado trabajando, y ya estamos conversando con los diputados de la comisión y diputadas de la Comisión de Asuntos Municipales, precisamente para tal vez ya no nos va a tocar a nosotros, pero me parece que esta Asamblea Legislativa en este periodo pudiera hacer una gran labor si logra, con base en las experiencias que hemos vivido nosotros y que creemos que tenemos claridad de dónde debería de modificarse el Código Municipal, se lograra realmente para que podamos ser más ágiles en la toma de decisiones en nuestros respectivos municipios. Les decía yo que fuera de micrófono ahora, que en Heredia, por ejemplo, se dio un proyecto enorme, ¿verdad?, donde se ha intentado contactar al alcalde y a gente del consejo, y hay un solo miembro que lo impide, y se me antoja muy parecido a la Asamblea Legislativa. Lo que pasa es que estaba pensando en cómo hacer la analogía, ¿verdad? El Consejo es la Asamblea Legislativa. Ustedes son los presidentes. Sin embargo, cuando uno extrapola, uno dice, bueno, pero es que en el gobierno nacional el presidente puede hacer cosas por decreto y tiene una parte de sesiones extraordinarias donde él controla la agenda que ve la Asamblea Legislativa. Así es que les pregunto si ustedes, en esa analogía que intento hacer para entender, tienen en algún momento poder para tomar decisiones por decreto, válgase la analogía, o
de llevar agenda de sesiones extraordinarias al Consejo Municipal. Sí, por lo menos yo sí he tenido ya la experiencia cuando ha habido algunas disconformidades entre los diferentes grupos en nuestro Consejo Municipal. A mí sí, yo he convocado extraordinarios y he tenido muy buenos resultados, de la potestad que tenemos, he tenido muy buenos resultados con la participación de la mayor parte de señores y señoras concejales y de síndicos y síndicas, y realmente eso a mí ha sido, o sea, me ha dado muy buenos resultados. La semana pasada tuve que convocar a una porque se levantó abruptamente una sesión y habían cosas de interés público fundamentales. Dichosamente hubo quórum, tuve preocupación de que no lo hubiese y realmente funcionamos y salió el quórum exacto con 8 y todo salió bien. Falta ver que por el tipo de convocatoria que se hace, que necesariamente tienen que estar todos convocados y firmados, yo difiero en ese sentido. Igual dije, no me la han firmado todos, pero todos están convocados y yo esperaría que pues que nadie apele esa asamblea, porque esa sesión pues son asuntos absolutamente de interés público, ¿verdad? Pero hay decisiones que ustedes pueden tomar en comparación con un decreto del presidente, por ejemplo. Veto, sí. Ejecutarlo. Podemos vetar Sí. acuerdos. Sí, podemos vetar, claro. Sí, pero no, a ese nivel no. A ese nivel no conviene. No pero además, conviene. pues evidentemente hay una potestad que es propia de los consejos municipales, que es la aprobación de los presupuestos, ¿verdad? Y cualquier partida presupuestaria que quiera modificarse también, por mayoría calificada en estos casos, ¿verdad? Entonces, pues siempre hay, en todo caso siempre, pues es parte del arte de la política, ¿verdad? La negociación, la conversación, el convencimiento de la gente, pero sí podría resultar mucho más sencillo y más ágil si tuviéramos mucho mayor definidas las competencias para evitar ese choque permanente, que es lo que se da en muchas municipalidades del país. Sí, don Roberto, dice Jonathan Espinosa de Anaí en Twitter, dice, en Colombia si el Consejo no aprueba en un mes, el alcalde lo puede hacer por decreto. No, es que ellos son alcaldes. Pero sí tenemos esa figura. ¿Aquí? Sí tenemos esa figura cuando, creo que con carteles de licitación, si en un mes no se ha conocido, nosotros podemos... Pero al final de cuentas... de actuar. Al final de cuentas, eso es un problema país. Otorgamos las competencias, pero siempre nos reservamos algo, ¿verdad? Esto pasa a todos los niveles en este país. Es decir, te otorgamos estas facultades, pero nos reservamos un poquito, ¿verdad? Porque siempre queremos en todas las instancias de decisión conservar algo del poder de decisión. Y ese es un problema generalizado en este país. Hay algo muy importante, nosotros presentamos el presupuesto anual, ¿verdad? Ya en este mes tenemos que presentar el presupuesto para el próximo año. Yo el presupuesto lo vigilo, ¿verdad? Como alcalde, como líder, por decirlo así, de la administración, ¿verdad? O como administrador de los demás compañeros. Quien me lleva a mí en qué se va a invertir son realmente los técnicos, y son los que saben. Entonces ellos saben que para hacer un puente se requiere 180 millones, no se requiere ni más ni menos, ¿verdad? Pero resulta que eso llega al Consejo Municipal y el Consejo Municipal puede decir, bueno, yo no quiero que ese puente sea de 180, que sea de 100 millones. Y puede ser que en el Consejo no exista ningún técnico que tenga que ver con la construcción de un puente. Y eso no sucede. Una vez me cambian una partida para hacer un ascensor y ponen 2 millones de colones. Ya yo no sé si hay que jalarlo con mecate y mula. Pero ¿cómo se llama? Te cambian el presupuesto, ¿verdad? Sin realmente una consulta o un análisis técnico de por qué debería de variarse. Porque también tienen la idea, ¿verdad? Que el alcalde, somos sabemos tanto, ¿verdad? Que yo tengo que saber cuánto vale un puente, cuánto vale la construcción de una acera, y eso no se trata, eso lo dejamos los técnicos. Me parece que parte, digamos, del éxito que ha tenido la Municipalidad de Belén es precisamente porque los técnicos son ahí realmente los que ejecutan, y aparte de eso son los que hacen el presupuesto. Yo simplemente cojo todo eso en una sesión de los funcionarios y me lo llevo para el Consejo Municipal. Pero también tenemos la desgracia, podría decirlo así de esta forma, porque me ha pasado, de que me cambian el presupuesto, lo machetean, ¿verdad? Como ellos mismos dicen, vamos a machetear el presupuesto. Pero el que da la cara es el alcalde, normalmente no es el Consejo Municipal ni los miembros del Consejo. Ahora dijo don Roberto, el electorado lo decide así o lo decidió así.
Y me puse a pensar además cuál es el porcentaje del electorado. No sé, 10%. 10%. Tal vez un poco más en algunos cantones. Sí, pero ¿cómo logra uno, cómo logra que efectivamente la intención del ciudadano quede reflejado en los consejos municipales si la participación es mínima? Antes, por ejemplo, cuando había participación directamente vinculada con las elecciones nacionales, usted se garantizaba que las bases trabajaran para el nacional y para el local, entonces usted tenía, digamos, un aparato electoral más fuerte, pero ahora solo con las elecciones municipales. Bueno, yo pienso que la idea de la reforma que se hizo precisamente para independizar las elecciones, por lo menos la buena intención que se le podría atribuir es darle mayor importancia y que la gente concentre más su atención en quienes va a elegir en el gobierno local, ¿verdad? Pero no lo hacen. Pero bueno, esta va a ser la primera experiencia. Sí, me parece esta va a ser la primera experiencia. Va a haber mayor votación. ¿Usted porque cree? ya no únicamente es el alcalde con los síndicos, sino son los regidores. O sea, es todo el cuerpo político importante de una comunidad. Y también esto es el reflejo de lo que se ha manejado a nivel nacional. Sí, claro. Entonces soy apático a la política nacional, por lo tanto también soy a nivel cantonal. Pero si uno comienza a analizar las elecciones también de las municipalidades, inclusive en muchas municipalidades vota más la gente por el alcalde que por los diputados, en muchos cantones de este país. Sí, y al final es un tema de liderazgo más local, ¿verdad? Es liderazgo local. Yo pienso que estas elecciones van a reflejar eso. Sí. Yo estoy convencido de que van a reflejar más un liderazgos locales que lo que ha ocurrido un poco a nivel nacional. Esa separación por lo menos va a darle esa importancia sin que todavía la gente realice, porque es que a uno le llama muchísimo la atención que la gente no participe en estos procesos mucho más activamente, sabiendo la importancia que tiene, porque es a quien nos reclaman permanentemente. Es decir, la gente debería preocuparse por escoger a la mejor gente. Lo que pasa es que todo eso tiene mucho que ver también con la forma en que los partidos políticos escogen los candidatos a regidores, a candidatos a síndicos. Todo eso tiene que ver un poquito con todo ese ambiente y el desencanto en general por el tema político, ¿verdad? Que lamentablemente en el caso de las municipalidades y de las alcaldías, de las informaciones de algún sector de la prensa no son del todo tampoco positivas, ¿verdad? Normalmente se están destacando algunos problemas que algunos colegas han tenido, o el problema de las municipalidades con el manejo de los residuos sólidos, o el problema de las municipalidades con el desarrollo cantonal. Hay secciones de denuncia permanente en muchos programas de ir a ver el hueco que está en la calle, que no se pudo arreglar, o el puente que está sin barandas, y entonces en general la confianza en el gobierno local, yo pienso que se ha disminuido mucho precisamente por factores como eso, y nosotros no podríamos ser ilusos y decirle aquí a la gente vamos a resolver todos los problemas que hay en el cantón. Eso es imposible para nadie. Solo si viviéramos en Alemania, que el alcalde no tiene que preocuparse mucho por calle, ni alcantarilla, ni nada, y está dedicado a otros temas. En la medida en que resuelves uno, te surge otro y te surge otro. Esto es una banda sin fin, ¿verdad? Sí. Me parece también que es parte de la formación, y que usted lo ha venido apuntando muy bien. La mayoría de los costarricenses desconocen el régimen municipal. Sí. Entonces no saben cuál es la importancia que se tiene. Y aparte de eso no saben, digamos, la facilidad con que le pueden resolver un problema, no únicamente social, sino también un problema de construcción. Voy a pedirme un permiso de construcción, ¿cómo lo puedo hacer? Y ese desconocimiento es el que deberíamos de apuntar, y aquí sí un llamado a todos los partidos políticos, de formar la gente en las próximas elecciones, y cosa que también la NAE va a realizar seminarios para formar la gente de la cual deben estar en las próximas municipalidades del país. Y de ahí, porque también podría ser otro tema, y es yo en mi cantón hacemos encuestas todos los años. ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cómo ve la gente la municipalidad? ¿Cómo ve la gente el trabajo que estamos haciendo? Y yo debo decirlo que hay veces que a mí me da pena, porque yo presento el informe anual en las comunidades y me voy a todos los distritos y te llegan 5 o 6 personas.
Entonces yo digo, ¿será el conformismo o será que las cosas se están haciendo bien? Entonces lo que decía Thompson también es por persona. Entonces, bueno, si Thompson es el candidato, el próximo candidato a la Alajuela ha hecho buen el trabajo, va a ganar las elecciones, por lo tanto no hay necesidad de ir a votar, ¿verdad? Entonces me parece que también hay un conformismo en algunos cantones, ¿verdad? No podría ser que en todos, algunos cantones de el líder que vayan a poner en esa como candidato a esa municipalidad. Pero esto también es un tema de Tribunal Supremo de Elecciones y de medios de comunicación colectiva, sí. ¿Verdad? Definitivamente, y va a ser muy importante en esta primera experiencia, y va a ser muy importante casi que ya, ni siquiera es que hay que esperarse, o sea, a más tardar a principios del año próximo, en 3-4 meses, este tema se tiene que estar trabajando si efectivamente queremos que haya ese movimiento y esa concienciación que debe haber en la ciudadanía para que efectivamente haya esa participación ciudadana que se requiere en el ejercicio de la democracia. Volviendo a uno de los temas que tocábamos anteriormente, ¿a ustedes no les pasa que, porque decía don Horacio, es que a veces el Consejo no tiene técnicos, a veces no les pasa que el Consejo desconfía de los propios técnicos de la municipalidad? Permanentemente. Total, permanentemente. Bueno, yo le hablo por la Municipalidad de Alajuela. Vea, la Municipalidad de Alajuela tiene 600 funcionarios, ¿verdad? Después de San José, creo que es la más grande del país, ¿verdad? Tenemos ingenieros, tenemos arquitectos, tenemos abogados, tenemos todo tipo de gente que nos ayuda, que son parte de un organigrama que trabaja ahí. Y yo por lo menos percibo normalmente una desconfianza del trabajo de parte no de todos, pero de algunos miembros del Consejo Municipal, y entonces eso va creando también una serie de roces innecesarios en esto. Yo he sido muy insistente en que una de las grandes responsabilidades, por lo menos que yo asumí, era dignificar al funcionario municipal, ¿verdad? Y darle el lugar que se merece. Y trato de que muchos funcionarios asistan a las sesiones del Consejo y conversen y expliquen los proyectos, y cuando hay un proyecto importante que vayan y lo expongan. Y ser parte de toda esa dinámica para que el Consejo también valore todo ese esfuerzo que se hace, porque en general en la Municipalidad de Alajuela hay gente muy muy buena, muy comprometida. Habrá algunos que no, pero en términos generales sí. Y luego ese es otro tema que es importante. ¿Hasta dónde tiene uno la posibilidad de trabajar con gente que realmente uno pueda sentirse a gusto, ¿verdad? Porque usted lo mencionaba en el caso del presidente de la República, y arma su gabinete con la gente de su confianza. Las plazas en la administración pública son bastante rígidas, y entonces la creación de plazas que pasa por el tema del Consejo Municipal es muy complicada. Plazas de confianza, entonces llevar gente con la que uno se sienta cómodo para trabajar también es parte del problema que tenemos en las mismas municipalidades. E inclusive para ser eficientes en la administración municipal o en cualquier industria, cualquier empresa, uno debería tener una estructura, ¿verdad? Y esa estructura para que funcione de acuerdo a los tiempos en que estamos. Pero resulta que para que esa estructura se pueda llevar a cabo en una municipalidad, yo tengo que llevarlo al Consejo Municipal. O sea, no es un resorte de la administración, del alcalde, decir, bueno, yo quiero un gerente, y ese gerente va a estar ahí. No, tengo que llevarlo al Consejo Municipal. Inclusive las plazas, ¿cómo se llama?, de personal, las plazas de asesores, bueno, yo me aprobaron solo un asesor tengo, pero casi le consultan a uno que quién es el asesor, ¿verdad? ¿De dónde viene? Sí, ¿Y qué hace? Y comienzan a investigarlo quién es. Sí. Inclusive se da acoso laboral en algunas sesiones del Consejo Municipal. Yo, lo que le digo a los funcionarios... ¿A usted no le van a aprobar nada después de hoy, don Yo lo que digo, bueno, es que ellos conocen... Este programa lo van a grabar y lo van a pasar en la sesión. Ellos conocen muy bien, y la comunidad de Belén lo conoce, ¿verdad? Hace muchos años en Belén comenzó a surgir porque era una unión entre el Ejecutivo Municipal y el Consejo Municipal. Hoy lo mismo que le pasó al de Heredia me pasa a mí. Una sola señora paralizó la construcción de una bomba de gasolina en San Antonio. Nosotros los belemitas teníamos que ir a echar gasolina a Santana, a La Alajuela o Heredia durante 2 años. Bueno, La Alajuela está bien que vayas. pero me parece una barbaridad que solo una persona pueda paralizar el desarrollo del cantón y el desarrollo de cualquier inversionista. Entonces, ¿con qué entusiasmo puede llegar un desarrollador a un cantón si sabe que en cualquier momento te pueden presentar un veto después de obtener todos los permisos de construcción, no solo municipal sino de CETEN, que fue la estación de gasolina de Belén, y le paralizó la bomba 2 años? Yo pienso que igual en lo que hablábamos de
tema de la relación con el gobierno. Entre más claras estén las competencias, menos problemas vamos a tener. Entre más posibilidades tengamos quienes hemos sido elegidos ahora y en el futuro sean elegidos para liderar un proceso, no solo de administración, sino para liderar un proceso que determine una ruta de desarrollo en la que uno va y le propone al electorado cuando va a pedir los votos, y seamos parte de todo eso, incluyéndonos, por ejemplo, con reformas como esa de que el alcalde sea miembro del Consejo Municipal, que preside el Consejo Municipal, como en otros lugares, que tenga ciertas competencias para poder actuar mucho más efectivamente. Yo pienso que con eso el país irá madurando hacia una democracia mucho mejor, y además la gente verá el resultado, que es al final. La gente que está oyendo este programa y la gente que está en Alajuela, en Belén o en San José, lo que quiere es que se le resuelvan los problemas. Verán, ya está cansada de diagnósticos y de pleitos y de problemas, y lo que quiere es que realmente se le llegue a la solución, y yo pienso que los tres que estamos aquí, la gran mayoría de los alcaldes y alcaldesas, estamos en esa línea, pero necesitamos reglas más claras. En este momento tenemos que ir a acompañamiento con el gobierno central y con la Asamblea Legislativa, porque no hay otra posibilidad. Y en relación con el tema de la desconfianza que se habló hace un ratito, nuestro Consejo Municipal está muy bien organizado en las diferentes comisiones que tocan todos los diferentes puntos. Nuestros técnicos van a explicar normalmente cuáles son todos los puntos, y yo no lo veo tanto como una situación de desconfianza, sino que si hay varias situaciones similares, aunque los técnicos me digan que es esta, yo me puedo ir por esta o por esta, porque de alguna manera yo mando. Es la responsabilidad. Exacto, no es que una sea mejor ni peor, los técnicos te dan las opciones, y ellos en última instancia, los concejales y las concejalas definen, ¿verdad? Pero ese yo diría que es el punto fundamental. A veces puede ser, por supuesto, que a veces hay desconfianza, pero yo diría que no es la mayoría, sino simplemente una cuestión de poder. La gente tiene que saber que en las próximas elecciones, de aquí a un año, va a elegir en cada uno de los distritos del país, no solo un síndico, sino propietario y otro suplente, sino toda una estructura distrital que se llama Consejo de Distrito, que se va y se vota por ellos, para que formen parte de toda una estructura que va a colaborar dentro del mismo régimen en cada uno de los cantones para llevar beneficio a sus propias comunidades. Para eso se eligen, así se creó, ¿verdad? Y cada uno de los distritos conforma el Consejo Municipal. Imagínense que, por ejemplo, en Alajuela el Consejo Municipal es de 50 personas, ¿verdad? Porque son 11 regidores propietarios, 11 suplentes y 14 síndicos propietarios y suplentes. Bueno, toda esa gente que trabaja por sus comunidades, hay que reconocerlo que eso es así, pero la gente tiene que hacer conciencia porque debe participar en estos procesos. Este es parte del fortalecimiento del régimen municipal, que la gente se involucre y como su hijo, ¿verdad?, aprenda desde pequeñito qué significa la alcaldía, qué significa el Consejo Municipal, cómo podemos ser parte de todo ese esfuerzo a nivel local, que es tan importante para darle solución a los problemas de la gente. Bueno, hoy decía yo en la mañana, cuando alguien nos preguntó que por qué hacíamos nosotros un debate de candidatos a defensores de los habitantes cuando los que lo eligen son los diputados. Bueno, porque se hace patria, y hacer patria es precisamente enterarse y participar. Y yo creo que estamos ante un enorme reto, no solo ustedes, sino nosotros como medios de comunicación, desde hoy, para hacer entender a la gente la importancia. Si no, yo creo que el otro año vamos a estar cargados de debates aquí. Ojalá. Sí, quiero quedarme con una frase para cerrar el programa, una frase de Tatiana Blandón, que es una tuitera que nos estaba escuchando. Dice: la autonomía o descentralización de las municipalidades es como casarse, pero seguir viviendo en la casa de los papás. Así es. Más o menos. Así es. 3:26. Gracias por estar aquí a los tres. Muchas gracias. Los esperamos a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde a todos. Matices por Radio Monumental.